bueno, vamos a continuar con esta serie de predicaciones que hemos estado llevando a cabo acerca del amor. Han sido predicaciones muy bonitas y si nos hemos dado cuenta durante todas estas predicaciones es que el amor de Dios nos ha sido dado para compartirlo, para demostrarlo y darlo a las demás personas. Y el tema del día de hoy es un tema muy padre, muy bonito, pero a la vez puede ser un tema duro, que es necesario que conozcamos para poder compartir del amor de Dios de una manera eficiente, de una manera correcta. El tema del día de hoy es: el amor no es egoísta. Y el egoísmo es algo de lo que se ha sufrido desde siempre, pero como que hoy en día está siendo reforzado de alguna u otra manera. Hoy en día vemos que la gente pasa corriendo, que la gente va de aquí para allá y no se fijan las demás personas. Lo único que hace es fijarse en sus preocupaciones y en lo que a él le importa. Y les digo que no ha sido un problema desde hoy. En Isaías 56, versículo 11, en las últimas palabras de este versículo, la palabra de Dios dice: todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Dice, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Desde ese tiempo, Dios ya nos habla del egoísmo en el mundo. Y si nosotros queremos empezar a amar realmente como Jesús ama, demostrar ese amor de Dios, tenemos que aprender a no ser egoístas. El domingo pasado, las predicaciones pasadas, veíamos que el amor no busca lo suyo. Es decir, que el amor no es egoísta. Y es muy importante que nosotros, para demostrar el amor de Dios, no tengamos egoísmo, porque el egoísmo lo único que hace dentro de una relación es envenenar esa misma relación. Pero hoy vamos a ver 3 pasos muy importantes para no ser egoístas, porque de alguna forma el mundo el día de hoy nos ha hecho egoístas inconscientemente. Solo pensamos en lo nuestro y en lo que a nosotros nos importa. Algunas personas, no digo que a todas. Y quiero que vayamos a Proverbios capítulo 28, versículo 25. ¿Vale? Proverbios capítulo 28, versículo 25. Amén. Amén. La palabra de Dios dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. En otra versión de la Biblia dice: el que es ambicioso provoca peleas. El egoísmo simplemente no nos va a permitir intimar una relación con otra persona para poder demostrar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque al tener una relación, ¿qué es lo que queremos hacer? Intimar con la otra persona, conocer a la otra persona. Cuando nosotros estamos enamorados, cuando tenemos nuestro primer amor, cuando de jóvenes andábamos de novios, bueno, yo todavía soy joven, ¿no? Bueno, cuando otras personas andaban de novios, ¿qué era lo que pasaba? Día y noche se la pasaban pensando en la persona, en cómo hacerla feliz, incluso hasta qué comprarle, qué detalles hacerle, qué cartitas, porque en aquel tiempo no había WhatsApp ni nada de eso. Ahorita ya los jóvenes, nosotros ahí que con la novia, con el WhatsApp, por Messenger, Facebook y etiquetando fotos, y piensan en qué hacer para hacer feliz a la otra persona. Pero ese es un amor verdadero. Ese es un amor que Dios ha puesto en el hombre. Un amor que no es egoísta, pero el egoísmo lo único que hace es envenenar la relación. No va a permitir que una relación se establezca o prospere, porque solo piensas en ti, en tus metas, en tus preocupaciones, en todo lo que tú quieres hacer, y pues va a haber un rechazo hacia la otra persona. Por eso es importante que nosotros quitemos todo egoísmo, y como les decía, vamos a ver 3 puntos para vencer el egoísmo en nuestras vidas. Y el primer punto es edificar relaciones fuertes.
Para mostrar el amor de Dios y para vencer el egoísmo, lo primero que tenemos que hacer es decidir dejar de mirar a nosotros y comenzar a mirar a las demás personas, a comenzar a edificar relaciones fuertes. Y una de las metas de esta congregación es que tú tengas una relación fuerte con Dios, así como también tengas una relación y edifiques relaciones fuertes con los hermanos de esta iglesia. Aunque ya nos conocemos, tenemos que empezar a edificar relaciones más y más fuertes. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 19. Y vamos a ver algo muy bonito que nos dice Dios a través de su palabra. Efesios capítulo 2. Primera y segunda de Corintios, Gálatas y después ya sigue Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Amén. Amén. Yo le doy lectura y ustedes me siguen con su vista. La palabra de Dios dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nuevamente lo leo, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos llaneros solitarios. Ya somos miembros de una nueva familia, de la familia de Dios. Y uno de los mejores antídotos que existe hoy dentro de la sociedad para vencer el egoísmo es la familia de la iglesia, la familia de Dios. Porque, ¿qué pasa cuando tú por primera vez llegaste a una iglesia? Nadie te hablaba, todos te rechazaban. Incluso hay un ministerio que se encarga de recibirte en la iglesia. La iglesia es el lugar perfecto para que cada uno de nosotros empecemos a edificar relaciones fuertes, para que cada uno de nosotros nos empecemos a dejar de mirar a nosotros y comenzar a mirar a las demás personas y conocer a tu nueva familia que es en Dios. Y esto es algo que no se debe de ser como un simple hábito en nuestras vidas. Tiene que ser constancia el venir a la iglesia y convivir con ese hermano o entre semana, conocernos para en verdad edificar una relación fuerte, para empezar a vencer el egoísmo. Y de esto nos habla en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Amén. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 25. La palabra de Dios dice: no dejando de congregarnos. Salud. La palabra de Dios dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, animarnos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El venir a la iglesia no tiene que ser solo un simple hábito en nuestras vidas. No tiene que ser algo así que ya tengas por rutina. El venir a la iglesia tiene que ser algo que nazca de nuestro corazón para venir a edificar relación con nuestro Padre, así como con nuestra nueva familia en Dios. Tenemos que venir, tenemos que participar, compartir, animarnos entre nosotros y conocernos, como les decía, como esta nueva familia que somos. Y algo que nosotros podemos leer muy común dentro del Nuevo Testamento, en libros y cartas como Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, Hebreos, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y todos esos libros, todas esas cartas, es que esas cartas que se les escribían a las iglesias, las animaban a los hermanos a que se amaran, a que se apoyaran, a que entre ellos hubiera una unión de tal manera de que nadie se perdiera, de que todos permanecieran firmes en el Evangelio, en la doctrina que vino a establecer Jesús. Eso es algo que nosotros
podemos leer muy común en las iglesias, y es algo que nos dice Dios hoy en día, que nos mantengamos firmes como hermanos, que nos amemos, que nos ayudemos uno a otro. Y podemos ver también en estas cartas que nos habla mucho de que si un hermano está caído, si un hermano está pasando por algún problema, que tú des todo lo necesario para levantar a ese hermano. ¿Y cómo vamos a dar todo lo necesario para ayudar a nuestros hermanos y así mostrarles el verdadero amor de Dios si somos egoístas? Y esto nos lleva al segundo punto, que es darte a ti mismo. El segundo punto es darte a ti mismo. Es decir, que nos entreguemos intencional y por completo a la iglesia, a nuestros hermanos. Y una forma de hacer esto es comenzar a servir en la iglesia. En la Biblia lo llama ministerio. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento que cada uno de nosotros tenemos que ser ministros competentes de un nuevo pacto, del pacto de la gracia. Y también en la Biblia Jesús nos habla de que si alguien quiere ser grande entre los demás, que comience por servirles. Si alguien quiere ser grande entre los demás, que les sirva. Y esa es una herramienta muy eficaz para vencer el egoísmo, el servir en tu iglesia. ¿Por qué? Porque el servir en tu iglesia, el servir en un ministerio, nos lleva como consecuencia a convivir con nuestros hermanos que están en ese mismo ministerio. Y al convivir con esos hermanos también nos lleva por consecuencia a servir en ese ministerio a las demás personas. Ya no estás pensando en ti mismo, ya estás conviviendo con las demás, tus hermanos, compañeros del ministerio, para ponerte de acuerdo de qué vas a hacer dentro de ese ministerio. Y el otro lado es que tú estás sirviendo a las demás personas por medio de ese ministerio. Ya en ninguna manera estás pensando en ti, estás pensando en cómo servir a Dios de una manera correcta, perfecta y agradable, y cómo servir de la misma manera a tus hermanos demostrándoles el amor de Dios. Y aquí tenemos algo muy interesante. La iglesia es un lugar donde nosotros venimos a entregarnos nosotros mismos, pero sin esperar nada a cambio. Y esto es algo con lo que Dios contrarresta la costumbre que tiene la sociedad hoy en día. ¿Y cuál es esa costumbre? Que tú te das por recibir algo a cambio. Nosotros venimos a la iglesia a entregarnos a nosotros mismos sin recibir nada a cambio. Durante toda la semana, si ustedes hacen la cuenta, tenemos 168 horas libres. 168 horas en donde podemos trabajar, ir a la escuela, estudiar. Pero ciertas de esas 168 horas nos van a quedar libres para dormir, para descansar, para hacer esto, para hacer aquello. Dios no quiere que tú inviertas esas 168 horas completamente en ti. Dios quiere que tú inviertas esas 168 horas, parte de esas 168 horas más bien, en servir a alguien. No tiene que ser necesariamente dentro de la comunidad, sino puede ser dentro de la iglesia, sino puede ser a tu comunidad, al hermano que ves pasando, a tu amigo, a tu compañero, a un conocido. Tú puedes servir de muchas formas a Dios, demostrar el amor de Dios durante toda la semana. Y quiero que me acompañen en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Amén. La palabra de Dios dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la versión de la Biblia, la versión castellana, la palabra de Dios dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El que nosotros sirvamos es algo que Dios ha dispuesto dentro de nosotros desde hace mucho tiempo. Es la manera correcta de servir, la que está dentro de nosotros. En Marcos 8:35 la palabra de Dios dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aquí nos está hablando de perder la vida a causa de Jesús y del Evangelio. Nos está hablando de servicio, que es lo que ahorita estamos viendo, el darte a ti mismo. Aquí prácticamente Jesús, digamos que dicho de una manera menos confusa, Jesús te decía: el que quiera todo para sí mismo, ese no va a tener nada. Sin embargo, el que dé su vida en servicio a mí y en servicio al Evangelio, ese va a ser el que sabrá lo que es la verdadera vida. Si nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y al Evangelio, vamos a conocer el verdadero significado de la vida. Y esto es algo que nos puede parecer confuso, porque hoy en día el mundo, ¿qué nos dice? Trabaja para que todo sea tuyo. Toma todo lo que puedas. Pero sin embargo, Jesús, ¿qué nos dice? Da todo, incluso tu vida, y así vas a conocer lo que es la verdadera vida. Y aquí viene algo también muy interesante, porque si nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que tú, al servir a Dios, tú, al entregarte a Dios, al hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas, a ti nada te va a faltar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Busca el reino de Dios y su justicia. Busca el reino de Dios, que hemos visto que ¿qué es eso? El que tú reines en vida. Busca el reino de Dios y su justicia, que también hemos visto que la justicia de Dios no es la misma justicia que conoce el hombre. Busca la justicia de Dios, no te pierdas de la justicia de Dios. Los miércoles hemos hablado de la justicia. Que tú tengas bien en mente quién eres delante de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Conoce quién eres. Nosotros sabemos quiénes somos. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces cuando escuchamos textos como el que cuando leemos textos como el que acabamos de leer de Marcos 8:35, nos preocupamos y pensamos que entonces no tengo que dar todo y no voy a tener nada, pero lo hago por amor a Dios, pero no voy a tener nada, pero lo hago por amor a Dios, pero no voy a tener nada. Y ahí tú ya solita estás contradiciendo tu fe. Sin embargo, la mejor manera de pensar, la manera correcta es: voy a dar todo por Dios, todo por Jesús, todo por el Evangelio, porque sé quién soy en mi Dios y sé que Él va a suplir todo de lo que necesito, y para entonces así yo darlo. Dice la Biblia: da de gracia lo que de gracia has recibido. Y es algo muy satisfactorio, es algo muy bonito dar tu vida, dar tu tiempo para servir al Evangelio. Es algo muy padre. El que tú salgas, el que tú repartas un folleto y la gente lo acepte, el que tú veas que la gente se va leyendo ese folleto, en el que tú estés sirviendo aquí en la iglesia, es algo muy bonito, es algo muy satisfactorio para la gloria de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto y último, que es: actúa con abnegación. ¿Qué es abnegación? Sufrimiento. ¿Qué es abnegación? Negarse. ¿Otra cosa? Abnegación es
la renuncia voluntaria a nuestros deseos, a nuestros afectos o intereses en beneficio de otras personas. Renuncia voluntaria de tus deseos, de tus afectos o tus intereses para el beneficio de otras personas. Y un ejemplo que yo veo muy constante de la abnegación es en los padres. Que los padres muchas veces no hacen ciertas cosas por los hijos, por dárselo a los hijos. Incluso muchos dicen que se quitan el bocado de la boca por dárselo a sus hijos. O como dice doña Lucha, uno como quiera, pero los niños actúan con abnegación. Pero las criaturas. Y Dios nos llama a mostrar un amor con abnegación, como lo hemos visto antes, que es establecer relaciones, entregarte a ti mismo y hacer todo eso con abnegación. Quiero que me acompañen a Filipenses, capítulo 2, versículo 4 al versículo 5. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Amén. Yo le doy lectura y ustedes me siguen con su vista. La palabra de Dios dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también... Filipenses capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En la versión NBI la palabra de Dios dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Nos está hablando aquí de abnegación. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, nos dice en el versículo 5. Jesús nos enseña algo que yo en la semana me daba cuenta. El hombre tiene mucho esta frase: venimos sin nada y nos vamos sin nada. ¿Y dónde nació Jesús? En un pesebre. Para aquel tiempo y para hoy prácticamente era nacer sin nada. Jesús nos enseña algo muy diferente. Jesús nos dice: vienes sin nada para darlo todo. Y para cuando estés allá, Dios te va a dar todo. Vienes sin nada para darlo todo aquí. Y no te vas a preocupar por nada, porque sabes, como leíamos hace rato en Hebreos, creo, que nosotros no esperamos esta tierra, nosotros esperamos la tierra venidera. Y bueno, vamos a volver a leer Filipenses 2, capítulo 4 al versículo 5. Capítulo 2, versículo 4 y 5, la palabra de Dios dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta ahí dice no mirando. Esta palabra mirando, el vocablo griego de esta palabra es skopos. En el lenguaje original de este versículo, que es el griego, en lugar de mirando, o en la versión NBI que dice velar, utilizan la palabra skopos. Se utiliza esta palabra, y de esta palabra skopos derivan otras palabras como telescopio, microscopio, estetoscopio y varias palabras así, el cual significan inspeccionar, examinar o mirar con cuidado. Este versículo nos habla de mirar con atención las necesidades de tu esposa, de tu hijo, de tus amigos, de tus compañeros, de tus conocidos. Nos está hablando de mirar con atención, de inspeccionar la necesidad de tu hermano y ayudarla. Y porque como veíamos, es muy importante que tú mires, que tú conozcas,
que tú inspecciones la necesidad de tu hermano para que puedas ayudar de una manera correcta. Domingos, predicaciones pasadas lo veíamos. Muchas veces la gente llega y tú tienes un mega problema y lo único que te dice es: tranquilo, Dios tiene todo bajo control, va a estar bien. Muchas de esas palabras ayudan, pero muchas otras veces no. Tú dices: bueno, gracias. Pero como hermanos hemos sido llamados a ayudar no solo de palabra, sino con actos. Es lo que estamos viendo. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos en verdad la necesidad de nuestros hermanos. Es muy importante que conozcamos, que por eso, como veíamos en el punto número 1, que tengamos esa relación fuerte con nuestros hermanos, para poder conocer en verdad por lo que está pasando y poder ayudarlos de una manera correcta, de una manera eficaz. De tal forma, como les decía, que se lee en el Nuevo Testamento, que los ayudes hasta que tus hermanos estén totalmente levantados. Y entonces, a seguirlo. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Amén. Lucas 9, versículo 23. Amén. La palabra de Dios dice: Jesús decía, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y que me siga. Vamos a enfocarnos en esta palabra. Niéguese, en estas palabras. Niéguese a sí mismo. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo niéguese a sí mismo? No se refería a que tú te denigraras cada día, que dijeras: ay, soy una basura, no sirvo para nada. Eso no quiere decir que te niegues a ti mismo. Que te niegues a ti mismo quiere decir que prefieras las necesidades de los demás antes que las tuyas. Negarse a sí mismo es que cuando tú veas la necesidad de tu hermano, sin importar que tú tengas otra necesidad, ayudes a la necesidad de tu hermano. También negarse a sí mismo es que aunque tú veas que tu hermano que al ver tú que tu hermano tiene una necesidad y que esa necesidad de tu hermano está siendo suplida en abundancia, tú no sientas celos, porque tu necesidad no ha sido suplida. Negarse a sí mismo también es que tú prediques de Jesús a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, sin importar que te rechacen, que rechacen el sacrificio de Jesús o incluso que se burlen de ti. Eso es parte de negarse a sí mismo. Y algo muy importante de negarse a sí mismo es servir, dar a conocer el amor de Dios, dar a conocer el sacrificio de Cristo Jesús, sin esperar que la gente te aplaude. Eso es algo muy importante en parte de negarse a sí mismo. Jesús lo hacía y lo sigue haciendo. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, sin importar que suframos persecución, sin importar que se burlen de nosotros, que piensen lo que piensen de nosotros, a negarnos nosotros mismos. En Marcos capítulo 8 versículo 35, vamos a leerlo nuevamente. Marcos 8, capítulo 35. Marcos capítulo 8,
versículo 35. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Quedémonos con este versículo el día de hoy. Perder la vida a causa de Jesús, a causa del Evangelio, es darlo todo. Es empezar por, ¿cuál era el primer punto? Edificar relaciones fuertes. Seguir por entregarnos a nosotros mismos. Continuar con actuar con abnegación. Y todo esto que sea algo permanente en nuestras vidas como hijos de Dios. Dar nuestra vida por Jesús, por el Evangelio, y así cada uno de nosotros vamos a conocer lo que es la verdadera vida. Tenemos que día con día mostrar el amor de Dios, un amor al cual no hay igual en este mundo. El mundo el día de hoy nos ha mostrado un amor totalmente distorsionado, un amor, bueno, ellos le llaman amor a lo que en verdad no es amor. Más que amor es una depravación lo que el día de hoy el mundo nos enseña. Un amor tiene que ser algo permanente, algo que perdure, algo que soporta hasta lo más pesado. Y no hay un amor como el amor que Dios ha mostrado en este mundo. Un amor capaz de salvar, capaz de transformar, capaz de restaurar vidas enteras. Y nosotros que ya lo conocemos, lo que nos toca es darlo a conocer. Nos toca dar a conocer ese amor a aquella gente. Puede, como veía, va a haber gente que te rechace, gente que de plano ni te pele, pero el chiste es dar a conocer ese amor como iglesia. Y más importante, antes que andarlo dando con los demás, darlo entre nosotros. No ser hipócritas con nuestros hermanos, no estarnos enojando con... Sí va a haber cosas que nos van a disgustar de nuestros hermanos, pero siempre como nos llaman en las cartas del Antiguo Testamento, actuar con amor, a ser pacientes, ayudar a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Tenemos que empezar por la iglesia a demostrar el amor de Dios. Y por consecuencia ese amor se va a ver reflejado a la gente que pasa allá afuera a través de nosotros. Demostremos día con día el amor de Dios.